foolishness. Now you only get it in your night dress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in a very common... Estamos en el Faradio. Bueno, todo septiembre yo creo que siempre decimos lo mismo, abriendo un nuevo curso, como digamos nueva temporada entre comillas, y lo es en realidad para todo el mundo, pues para quien empieza el colegio, para quien vuelve de las vacaciones a trabajar en un hospital, o que sea una bombera, un bombero. Y yo creo que por una formación política también se puede decir lo mismo. Tenemos con nosotros a Israel Ruiz Salmón, que es el coordinador de Izquierda Unida en Cantabria. Muy buenas, Israel. Hola, muy buenas, Pablo, ¿qué tal? Pues encantados de recibirte y bueno, con ganas de que nos expliques cómo es este nuevo curso para una izquierda que ha tenido una renovación en la dirección a principios del verano y cómo encaráis el curso nuevo. Bueno, pues al final todas las organizaciones nos vamos renovando, nuevas caras, otras que continúan, etcétera. Y bueno, en este proceso de renovación pues hay una reelección. Es decir, yo he estado durante 4 años como coordinador de Izquierda Unida de Cantabria y ahora he sido elegido por otro periodo equivalente. La cuestión es que precisamente lo hemos hecho antes del verano con la idea también de empezar este curso político, que es curso escolar y es curso de trabajo y es curso de todo el mundo, ya con una organización que tiene una dirección, que tiene personas que continúan y otras personas que se han sumado, que además estamos sumando porque a mí me gusta que cuando una persona decide dar el paso y sumarse a Izquierda Unida, siempre preguntarle cómo quieres colaborar y si quiere tener dotes de primera línea política, pues por qué no apostar por esa persona que quiere echar una mano y quiere sacar propuestas adelante. Y en ese sentido, pues hay una parte también de renovación, además de continuar, bueno, pues con unas personas que ya están involucradas en muchos sitios, no solo en el ámbito autonómico, con temas trascendentes como educación, salud, ahora que estamos hablando de Palestina y que estoy seguro que vamos a hablar de Palestina, pero también en el ámbito local, donde, bueno, Izquierda Unida es una fuerza municipalista, donde hoy en día es la izquierda que, hablando en izquierda con todas las letras, sabiendo que existe un PSOE que a veces es un poco tibio, pero que en la izquierda en Cantabria, bueno, es la más implantada, con asambleas y con cargos públicos en distintos ayuntamientos. Y bueno, pues iniciando este curso, que además vemos como, desgraciadamente, tenemos un nivel político en estos últimos tiempos que ha bajado mucho y deja mucho que desear. Yo creo que es algo que percibe la sociedad y que le gustaría que hubiese más nivel, no solo en el discurso, sino también incluso en las formas, quizá incluso más en las formas, toda vez que tenemos que dar ejemplo cuando estamos como cargos públicos representando, pero también siendo conscientes de que hoy tenemos un gobierno de Cantabria, presidido por María José de Buruaga, que podemos decir abiertamente que es el más perezoso, vamos a ser eufemísticos en el término, en cuanto a legislación que puede sacar adelante. Es decir, de todas las comunidades autónomas, el gobierno de Buruaga es el más perezoso, más vago a la hora de sacar legislatura adelante, y tenemos que señalarlo, porque luego presume de... vete tú a saber qué presume, porque lo tiene bastante difícil, toda vez que tiene bastantes conflictos abiertos en distintos sectores, pero la realidad es que, bueno, contrasta ese discurso tan elocuente, tan victorioso en muchas ocasiones, con su actividad política y con sacar normas adelante que en definitiva beneficien a la población, que para eso nos presentamos a las elecciones, para mejorar la vida de la gente. Esto que dices del gobierno de Cantabria puede sorprender un poco cuando es la primera legislatura de este gobierno. Veníamos de 2 legislaturas de un gobierno PRC-PSOE, y cuando tú escuchas una oposición que se queja mucho de lo que hace el gobierno, se supone que si después le ganas será para hacer un montón de cosas que crees que estaban mal, ¿no? Claro, es que para que nos hagamos una idea, que no es un discurso abstracto que estoy planteando, y para concretarlo en medidas, las únicas leyes que ha sacado adelante el gobierno de Cantabria son aquellas que se vinculan a los presupuestos, que los presupuestos se sacan cada año y casi es una obligación moral el presentarlos, salgan o no salgan, que de hecho nosotros desde Izquierda Unida de Cantabria y también desde Izquierda Unida Federal somos muy críticos con el que no se hayan presentado presupuestos a nivel del gobierno del Estado, y nosotros defendemos que hay que presentarlos, salgan adelante o no salgan adelante, para que las distintas partidos políticos se posicionen en torno a ello, y sobre todo para que la ciudadanía sepa que se está
que se está votando. Pero en el caso concreto de Cantabria, incluso si comparamos con el gobierno de España, la realidad es que el gobierno de España, con esa aritmética tan compleja que existe en el Congreso, ha sacado adelante más legislación en esta legislatura que el propio gobierno de Cantabria, que presume de unas cifras que a veces no sabes de dónde salen o que saca acuerdos de vete a saber con quién. La realidad es que ha sacado los presupuestos y ha sacado alguna otra ley, como puede ser la de simplificación administrativa, que anda que no se quejaron del decreto ómnibus tan famoso en su momento, pues es un decreto ómnibus a la cántabra, que además lo que ha supuesto es realmente simplificación donde no debía, y además, sobre todo en materia ambiental, y realmente donde sí era necesario como algunos aspectos burocráticos para determinados sectores no lo ha supuesto. Pero es que hay otra ley que entraría dentro de su haber, de sus medallitas, que es la derogación de la ley de memoria histórica, que ahora mismo está de forma provisional, de forma cautelar. Esa derogación no es tal, pero la realidad es que la derogación, que es un artículo, entra dentro de su haber como leyes que ha conseguido. Hombre, pues yo presumir de tanta actividad cuando la realidad es que eres la comunidad autónoma que menos leyes estás sacando, y luego ese discurso constantemente de querer ir a la contra del gobierno de España, haga lo que haga. Es decir, si el gobierno de España dijese que el sol sale por el este cuando es cierto, estoy seguro que Buruaga se pone y dice no, que es que sale por el oeste. Y pongo un ejemplo muy claro: la quita de la deuda a las comunidades, mayoritariamente hoy gobernadas por el Partido Popular. Todas están diciendo que es que no, que es que esto es una estrategia de Sánchez, que además al principio decían que iba a ser simplemente un chantaje de los catalanes. Bueno, la realidad es que ahora todas las comunidades tenemos la oportunidad de dejar de destinar dinero a pagar deuda para destinarlo a servicios públicos. Bueno, estoy seguro que si el señor Feijóo estuviese en la presidencia del gobierno de España, esta quita estaría aceptada por todos los gobiernos del Partido Popular, incluido el de Buruaga. La realidad es que está más pendiente el gobierno de Cantabria en el choque de tú a tú con el gobierno central que en realmente sacar políticas adelante en Cantabria, insisto, que beneficien a la población. Bueno, en este contexto donde parece un poco difícil ponerse en una postura constructiva, señalando exactamente cuáles son los problemas y realmente llamando a los demás a sentémonos en una mesa, porque será el sitio donde podamos encontrar el por dónde tenemos que ir. Y en este contexto, ¿cómo veis, ahora que ya hemos pasado el ecuador de la legislatura, el reto que tiene Izquierda Unida o todo lo que se denomina como lo que está a la izquierda del Partido Socialista? Porque en España o en muchas comunidades autónomas se percibe como mucha dificultad para ir en unidad en unas elecciones generales. ¿Tú crees que esa tiene que ser la solución en Cantabria y cómo la ves de factible? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, no solo las organizaciones políticas, sino cada uno un ejercicio individual de pensar en qué comunidad vivimos. Y la respuesta, en términos ideológicos, es que vivimos en una comunidad conservadora. Y eso no va a cambiar de hoy para mañana, y seguramente no cambie ni de hoy en 5 años. Es decir, es un pozo histórico que existe y con el que tenemos que ser conscientes de cuáles son los mimbres que tenemos. Para empezar, la unidad en sí misma, que muchas veces nombramos y defendemos, al menos desde Izquierda Unida, es una herramienta, no es un fin en sí mismo. Es decir, es una herramienta para conseguir logros mayores. En este caso, el acumular fuerzas, no solo en el plano electoral, sino también en el plano social. Y la pregunta que nos tenemos que hacer todo el mundo es, vamos a ver, si nos encontramos en las mismas causas, nos vemos en las mismas manifestaciones, defendemos las mismas propuestas, presentamos alegaciones a las mismas cosas, ¿qué sentido tiene seguir batallando, ya no con quien tenemos enfrente, que debería ser nuestro rival político, sino el tratar de posicionarse antes o después en una lista en la cual hoy por hoy en Cantabria hay un 5% de barrera electoral, que da igual quién saque un 4%, un 3 y un 2, allá quien quiera quedar primero en esa sucesión, el que saque el 4 tampoco va a estar en el Parlamento. Con lo cual, seamos realistas.
Y esto de ser realista no quiere decir minusvalorar el trabajo que puede hacer una organización, ni mucho menos, ¿eh? Todo lo contrario. Y lo dice el coordinador de Izquierda Unida, que insisto, hoy por hoy, a esta fecha, somos quien más cargos públicos tiene y quienes más asambleas locales tiene. Pero aún así, sigo defendiendo la unidad, igual que la defendía en las elecciones anteriores e incluso las anteriores cuando fui candidato a la presidencia del gobierno. Y lo defiendo porque la ciudadanía, en general, me da la sensación de que le da igual quien encabece una candidatura de izquierdas. Yo creo que la ciudadanía está pensando que le gustaría tener cada lunes en el Parlamento una voz de izquierdas que defienda su posición. Y le da igual en este reparto de recursos, de listas, de posiciones y demás, le da igual si ese acuerdo llega, bien sea mediante un acuerdo entre las direcciones autonómicas de las organizaciones, bien sea a través de unas primarias o si tiramos una moneda al aire. Es que eso le da igual a la gente. La gente quiere tener una voz cada lunes en el Parlamento. Y por tanto tenemos que responder a esa petición, no a las distintas burbujas que puede haber dentro de los partidos. Y no solo lo planteo desde el ámbito autonómico, sino que también lo planteo extendido a los 102 municipios. Porque anda que no hay 102 municipios. Oye, si alguien quiere encabezar en distintos municipios dentro de esa suerte de codazos que muchas veces, yo estoy caricaturizando, pero para que se entienda, que puede haber entre organizaciones cuando están en el tira de afloja de los acuerdos, hay 102 municipios. ¿Cuántos quieres encabezar? Los que quieras. Ahora bien, ¿qué ponemos todos también encima de la mesa? ¿Cuántas personas ponemos? ¿Cuánto trabajo militante? Etcétera. Y esas cosas están. Extiendo esto a los 102 municipios porque si es caro entrar al Parlamento de Cantabria, ¿cuán caro es entrar en muchos municipios? No digo los grandes, sino los más pequeñitos, en los cuales ni siquiera sacando el 5% se consigue un concejal. Pongo otro ejemplo, y además concreto, que es el de mi municipio, en Río Tuerto. En Río Tuerto, la candidatura vecinal que encabecé, nos juntamos en torno a un objetivo concreto que además era un programa, lo que siempre hemos defendido desde la izquierda. Un programa en el cual establecemos un contrato social entre el elector y quien se presenta. Bueno, sacamos un 17%. Un 17%. Y sacamos un concejal. Muy poquitos votos del segundo, pero solo un concejal. Es que con un 17% en el Parlamento, una lista que se presenta al Parlamento no baja de 5 o 6 diputados. ¿Por qué no hacemos este ejercicio que a lo mejor implica pues, varios minutos de reflexión, de intercambio, y somos conscientes de lo que hay más allá? Porque ya está bien de estar pegándose por migajas y ya está bien de estar planteando muchas veces más impedimentos para el acuerdo que realmente cuestiones en común para que sí haya un acuerdo. Y lo digo abiertamente y acabo esta respuesta. Si compartimos causas, compartimos alegaciones, compartimos propuestas, compartimos el 95% de lo que nos demanda la ciudadanía, que nos va a votar, ninguna organización que plantee ir en solitario tendrá excusa. Y quien quiera darse la hostia en solitario tendrá que explicárselo a la ciudadanía. Por eso desde Izquierda Unida venimos defendiendo la unidad, como una herramienta, no como un fin en sí mismo. Y en esas estamos. Bueno, eso es algo que veremos en próximos meses. Todavía queda año y medio largo para las elecciones autonómicas y municipales próximas, pero está claro que hay muchos asuntos a los que se debe dar algún tipo de respuesta. Yo creo que en Cantabria, pero también en toda España, ahora mismo el tema que seguramente está más en boca de las familias, bueno, no solamente en boca, sino de los quebraderos de cabeza de las familias, es la situación de la vivienda. Porque estamos viendo, sí, se destaca mucho, fíjate lo que cuesta alquilar algo en Madrid o en Barcelona, pero es que si miramos a los municipios de Cantabria, está pasando lo mismo, en la escala que siempre es diferente, pero además venimos del verano y entonces siempre ya tenemos que poner el foco en
cuántas viviendas que eran habituales se han convertido en viviendas de un alojamiento turístico, ¿no? Para el verano, y cuánto resta eso como capacidad, como oferta para las familias que tengan que desplazarse o que quieran empezar un nuevo proyecto. ¿En qué punto creéis que estáis que estamos en Cantabria, en Izquierda Unida, y por dónde veis que puede haber una solución que este gobierno quiera aplicar? Bueno, la solución que planteamos de Izquierda Unida, este gobierno no la va a aplicar, con lo cual, bueno, pues hay una distancia ideológica y también procedimental abismal. ¿Por qué digo esto? Porque si el principal problema de las familias cántabras y en España en general es la vivienda, y eso lo podemos conocer porque cualquier persona con la que hables, y da igual además qué pozo ideológico tenga, tú hablas sobre vivienda con esa persona y te dice que los precios están imposibles, que hay que hacer algo, etc. Bueno, la realidad es que tenemos desde hace unos años una ley marco estatal que lo que implica es que las comunidades autónomas, que son quienes más competencias tienen en materia de vivienda, pueden desarrollar ciertas medidas. Para empezar, no tenemos una ley de vivienda autonómica en Cantabria, no porque el Partido Popular no quiera, sino porque en la legislatura anterior PSOE y PRC tampoco la sacaron adelante. Situamos también el contexto y de dónde venimos. Luego, hemos de ser conscientes de que las visiones del Partido Popular con respecto a la vivienda es apostar constantemente por la construcción, cuestión que nosotros no decimos que no haya que construir, pero no puede ser la única solución y no se puede poner todos los huevos en esa cesta. También porque evidentemente hay un parque de viviendas, en este caso privado, en muchas ocasiones perteneciente a grandes tenedores, que son aquellos que tienen 4 o 5 viviendas o más, en los cuales evidentemente la administración pública tiene que intervenir. E igual que intervenimos en el mercado laboral o intervenimos en cualquier otro sector, el mercado de vivienda se tiene que intervenir. Y además desde Izquierda Unida lo venimos reclamando. ¿Por qué motivos? Porque, y lo planteabas en el enunciado de la pregunta, cuando una vivienda pasa a tener un uso turístico, inmediatamente desaparece del parque para vivienda residencial. Y eso hace que haya menos viviendas para repartir entre más gente y esos precios escalan y escalan. Hoy mismo hemos conocido además que hay viviendas de uso turístico que han tenido que ser retiradas directamente de las plataformas donde se anunciaban porque son directamente ilegales. Y en muchos municipios de Cantabria, incluso el mío. En el mío había una ilegal que se ha retirado también. Y hablo del mío porque es un municipio de 1.700 personas. En Santander, que se ha llevado la palma, han quitado más de 200. En este contexto, nosotros decimos abiertamente, el problema de vivienda no se puede seguir postergando. Y hay que expropiar el uso de las viviendas a los grandes tenedores. Insisto, hay que expropiar el uso de las viviendas de los grandes tenedores. Fundamentalmente, además, de fondos que muchas veces desconocemos y que en ocasiones son de capital extranjero, que lo único que utilizan la vivienda es para especular, para ganar dinero. Y hay que decirlo también abiertamente, la especulación en vivienda implica que tú estás utilizando una vivienda para ganar dinero. Y esto no tiene nada que ver con una persona que tiene en propiedad una vivienda y la pone en alquiler para que una familia viva. Hombre, tiene que ver si esa persona a lo mejor está pidiendo unos alquileres desorbitados y efectivamente está garantizando, sí, un techo para esa vivienda, pero ¿a qué coste? Un trasvase enorme de la renta de la clase trabajadora a otros que ya tienen la vida solucionada, porque quien pone una vivienda para uso alquiler es porque tiene otra donde está viviendo. Con lo cual se está haciendo un uso especulativo, y hay que decirlo así, de la vivienda. En nuestro caso, nosotros apostamos por un parque público de vivienda en el cual las nuevas viviendas que se incorporen de construcción pública jamás dejen de ser públicas. Porque si no estaremos repitiendo una y otra vez el mismo ciclo, el de que construimos con dinero público y al cabo de unos años se venden entre propietarios privados y acaban en el mercado privado, con lo cual estamos otra vez alimentando la misma rueda. Además, apostamos evidentemente por el alquiler, un alquiler asequible, social, entendiendo que existen necesidades y que hay que tener unos baremos. Pero además tenemos que ser conscientes de que los topes de los alquileres hay que ponerlos ya.
Y para eso la norma estatal prevé que las comunidades autónomas lo hagan, que pongan un techo en aquellas zonas tensionadas. ¿Qué ocurre? Que hoy, si hiciésemos un análisis, es muy posible que buena parte de Cantabria, no solo las capitales, no solo la costa, serían tensionadas. Y vuelvo otra vez con el ejemplo de mi municipio, que bueno, pues es el que más conozco. Tú ahora vas a una plataforma de estas de anuncios de viviendas que se venden, se alquilan, etcétera, y los únicos alquileres que te encuentras, poquitos, son turísticos. No te encuentras en mi municipio alquileres en esas plataformas para vivir todo el año. Con lo cual ya estaríamos en disposición de decir, en mi municipio es una zona tensionada, porque no lo encuentro. Por tanto, habrá que avanzar en materia de vivienda y con este gobierno del Partido Popular es evidente que no se va a conseguir. Citabas a los fondos de inversión, fondos buitre, y claro, este problema con la vivienda, con los fondos de inversión, ya lo llevamos viendo desde hace bastante tiempo, casi desde que inició la crisis económica de 2008, pero claro, ahora vemos que esos tentáculos no se quedan solamente en la vivienda, son cadenas de hoteles, festivales de música, incluso ya accionariado importante en grandes empresas, grandes industrias, que en Cantabria también hemos visto algún ejemplo de ello, clínicas dentales o cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. No sé si hemos calibrado realmente el riesgo de dejar que estos fondos tengan tanto poder en las empresas y no solo en la vivienda, y si bueno, tenemos alguna herramienta para ponerles un freno. Bueno, yo creo que sí que hay herramientas, siempre las hay. La administración siempre tiene esas herramientas. Otra cosa es que las aplique o no. También, evidentemente, dentro de las competencias, y aquí a lo mejor no solo hay que escalar a nivel autonómico, sino también a nivel del Estado. Pero lo cierto es que hemos dejado campar a sus anchas a fondos que al principio a lo mejor centraban pues, en algún tipo de sector que a priori en el imaginario colectivo puede considerarse menor, entre comillas, pero luego estamos viendo cómo pues, está desplegando abiertamente hasta el punto de que lo tenemos insertado hasta la propia salud. Y eso es un problema grave, porque cuando la salud de la ciudadanía depende de que haya que llenar la cuenta de ceros de un fondo que ni siquiera sabemos quién es, porque no sabemos ni siquiera dónde vive, y en muchas ocasiones ni siquiera tiene un arraigo relacionado con el territorio, pues tenemos un problema. Pero es un problema que ahora lo llamamos fondos. Pero antes, cuando conocíamos la sede fiscal y conocíamos claramente quién estaba en su consejo de administración, también era un problema. Lo único que ha cambiado de manos. Pero por eso nosotros decimos desde Izquierda Unida que los servicios públicos tienen que garantizarse desde lo público. Y que los recursos que invertimos en educación, en sanidad, en justicia, en tener fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado dignamente y no como está planteando la consejera de presidencia que quiere precarizar a través de interinos los policías locales y dejar a su suerte a los ayuntamientos y decir, no, es que si los ayuntamientos quieren, pues lo mantenemos y si no, pues lo quitamos. Bueno, es que esa es la papeleta que está haciendo desde el primer minuto de este gobierno de Cantabria. Porque ha ocurrido lo mismo con las viviendas de uso turístico. Ha hecho un decreto que es una absoluta mierda, y lo digo así claramente porque es que el decreto de viviendas de uso turístico a nivel autonómico al final no ha creado un marco común, sino que ha dicho a los ayuntamientos, ahí os apañéis, y está todo el rato tirando balones fuera. Y que lo hagan otros, que lo hagan otras administraciones. ¿Vale? Si no vas a hacer tu propio trabajo, a lo mejor lo que tienes que hacer es apartarte. Pero lo que no puede ser es que tengamos siempre a esta gente que lo único que viene es, de alguna forma, y que se me perdone, pero parasitar las administraciones, porque además muchas veces son personas que no son nuevas, no llevan 1 ni 2 años en la administración, que llevan ya mucho tiempo, y lo único que estamos viendo es cómo se están derivando recursos públicos a la parte privada, y cuando no, se está precarizando. Y digo esta derivación de recursos públicos a la parte privada porque lo estamos viendo en materia de salud, pero lo estamos viendo en materia de educación o lo estamos viendo en cualquier otro sector que nos podamos imaginar. Y esto no puede seguir así. Bueno, citas la sanidad, claro, precisamente por la presencia de un fondo también en servicios no sanitarios de Valdecilla, y esto es otro de los temas del verano, el cómo se desviste, por ejemplo, la atención primaria en varios municipios que se quedan a lo mejor una semana o 2 o incluso un mes sin médico, porque, claro, son profesionales que también tienen derecho a vacaciones y no llega para suplir todas las bajas que hay durante
el verano. Y el caso es que el gobierno de Cantabria tiene un médico como consejero de salud que sabe perfectamente cómo funciona un sistema y además no conoce solamente el de Cantabria porque también estuvo en Madrid en su día. ¿Qué te parece la deriva que lleva esa consejería en concreto del gobierno? Bueno, también tiene un consejero de educación docente y estamos en las mismas. Quiero decir que esta cuestión de... Porque a veces sale, ¿eh? Esta cuestión de... Bueno, es que este consejero o consejera ni siquiera es del sector. Bueno, a lo mejor tampoco tiene por qué serlo. Por lo que le vamos a juzgar en ese puesto de trabajo es porque desarrolle su papel como consejero o como consejera y no como médico, como docente o como juez en el caso de que sea consejero de justicia. Y en este caso, lo que vemos en el ámbito de la salud ocurre que ya desde el primer minuto también, yo recuerdo incluso antes, desde el minuto -10, cuando estaban en campaña y en pre-campaña y haciendo la oposición, que decían que cuando ellos llegaran iban a solucionar todo el problema de la gestión de los médicos, especialmente de la atención primaria. Bueno, la realidad es que está peor. Hasta el punto, y que se me permita también poner mi municipio de ejemplo, pero es que yo creo que la primera vez en muchos años que veo que tenemos 3 semanas sin médico en nuestro pueblo. O cuando nos derivan, que es muy loco, nos derivan al centro de salud de Liérganes, que tenemos la suerte de que no está lejos y tenemos el tren, pero para ello han puesto una línea de subvenciones para taxis, para quien quiera utilizar el taxi. Y digo, ¿para qué pones esa línea de subvenciones? A lo mejor te lo podías dedicar a contratar 2 o 3 médicos más. Y bueno, creo que también es un problema de planificación, ¿eh? Es decir, ¿faltan médicos? Sí, pero eso lo llevamos sabiendo desde hace mucho tiempo y de hecho precisamente se están tratando de poner los mimbres y esto ya escala también a la comunidad autónoma precisamente para que haya más promociones más amplias y el poder revertir esa carentía que tenemos ahora mismo. Ahora bien, también nos encontramos con que el gobierno de Cantabria ha rechazado el MIR de urgencias y emergencias que se ha sacado adelante y que el resto de comunidades han acogido, e incluso la Comunidad de Madrid, con toda la deriva que tiene contra la sanidad pública. Bueno, pues es que tenemos un consejero que yo creo que no está cumpliendo su función, pero me da igual que hubiese sido médico, es que realmente desde el primer momento ha estado haciendo méritos para poner más recursos en la sanidad privada que en la pública y con un enfoque de gestión que es contrario al propio interés general. Y hablo de este consejero en sanidad, pero en ocasión tenemos un conflicto abierto desde hace meses y meses en los cuales el consejero directamente ha planteado un chantaje a la Junta de Personal Docente, que es vincular el acuerdo, que ya está, que todos los puntos están. Esa parte está cerrada en la mesa de negociación de la educación. Ha planteado que se vincule a aprobar unos presupuestos. Eso es un chantaje, porque lo que estás planteando directamente es tratar a la Junta de Personal Docente como rehenes para decirles, oye, es que si a mí, como estoy en minoría en el gobierno de Cantabria, ninguno de los otros grupos que están en la oposición me aprueba los presupuestos, es que no va a haber recursos. Oye, mira, no, eso no se hace así, nunca se ha hecho así y no vas a ser tú quien venga a innovar en este sentido. También porque están planteando, por otro lado, o vinculando esos presupuestos a tenerlos, y también ha habido una suerte de rifirrafe en cuanto a que no hay suficiente dinero para atender las justas reclamaciones de la Junta de Personal Docente, pero al mismo tiempo están diciendo que no a que se les perdone la deuda y poder tener más recursos para poder destinarlos a los servicios públicos. O directamente esas rebajas fiscales masivas que hicieron al principio de la legislatura, que realmente el ciudadano de a pie, tú o yo, no los estamos viendo en absoluto, nos afectará a lo mejor 2 o 3 euros en el bolsillo, pero los que sí lo están viendo son los que tienen patrimonio, los que tienen grandes rentas, y eso se les está perdonando. Hombre, mira, por ahí no pasamos. Es decir, no me digas una cosa y la contraria, no me digas que no tienes recursos, pero a veces eso estás perdonando, porque estamos dejando de ingresar millones y millones de euros simplemente porque estás haciendo política, como ya preveíamos, por otro lado, ¿eh? Lo que pasa es que muchas veces tenemos muy poca, en materia de política tenemos muy poca memoria.
y solemos, y desgraciadamente, bueno, pues la población se mueve por muchísimas variables y al final volvemos. Y ha vuelto el mismo Partido Popular que cuando estuvo gobernando la otra vez con mayoría absoluta, perdonaba impuestos a los ricos mientras el resto teníamos que hacer frente a una crisis con lo que eso conllevaba. Bueno, pues a ver si dentro de 2 años la unidad de la izquierda consigue representación en el Parlamento y podemos hacer virar las políticas de nuestra comunidad hacia el interés general, que para eso nos votan. Bueno, has contestado a mi siguiente pregunta, que era el tema de la educación, que es uno de los grandes temas en Cantabria de los últimos meses, último año incluso, en una situación que parece que no termina de desencallarse, aunque este verano sí hubo un momento en que parecía que el acuerdo podía llegar, pero bueno, no sé cómo lo ves tú a nivel de servicios públicos, pero seguramente esa sea la base que más haya que regar para conseguir tener una sociedad que realmente trate de ser más justa y sobre todo que trate de saber cuándo alguien que les representa en una institución les puede estar engañando o no, si es realmente honesto y si realmente lo que busca es el bienestar de toda la ciudadanía, ¿no? Bueno, es que además se ha incorporado una variable nueva, y digo una por englobarla en una sola, aunque son muchas, que es el que tenemos pequeñas burbujitas que nos están llegando todos los días a través del teléfono móvil. Entonces, al final, en el teléfono móvil nos aparece lo que queremos ver o todo lo contrario, lo que nos desagrada. Pero no tenemos una pluralidad como podíamos tener antes, cuando el logaritmo de estas redes sociales, y hablo de redes sociales, pero también está inmerso en mucho más, en los propios navegadores que utilizamos para buscar noticias, incluso en el propio sesgo que ha habido siempre, toda la vida, en los distintos telediarios informativos que hemos podido ver, en distinta prensa que podemos consumir, pero que se ha exacerbado. Y eso implica que a la hora de poder decidir, tomar decisiones, tenemos menos elementos para decidir. Es decir, estamos en la era donde más información tenemos al alcance de un clic y, sin embargo, donde más se nos restringe de forma voluntaria unas veces y otras formas de forma involuntaria para poder tener todas las posibilidades. Y en este sentido es por lo que estamos viendo aumentar ciertos discursos, por un lado, de odio profundo hacia la persona diferente, hacia el colectivo diferente, muy diverso. Las mujeres, por el hecho de ser feministas, por el hecho de reclamar una igualdad que es justicia pura y dura, no tiene más, a las personas LGTBI, cuestiones abiertamente de racismo, o sea, la deshumanización que está existiendo con una cuestión que debería ser básica de derechos humanos, y es de darle un futuro digno a menores migrantes que vienen jugándose la vida y que necesitan un futuro como las personas que nacen aquí. A mí me parece horrendo. Pero es que además estamos viendo no solo ese discurso de odio en general, sino que estamos viendo además discursos que son profundamente falaces, como el hecho de es que no hay que pagar impuestos. No hay que pagar impuestos. Bueno, mira, los impuestos valen para que tú puedas decir precisamente eso a través de tu teléfono móvil, porque hay una red de satélites y de telefonía y de transportes que te permiten ir de un sitio a otro, porque hay también una red sanitaria y de educación que está abierta a todo el mundo, que te permite, por ejemplo, estudiar, medrar en el caso de que consigas un puesto de trabajo. Es decir, hay una serie de servicios públicos que a lo mejor no sabes que tienes, pero que los tienes gracias a los impuestos. Y esto es fundamental. Entonces, cuando estamos viendo esas caricaturas de es que los impuestos no valen para nada, o es que, o la caricatura esta de es que todos somos corruptos, y digo, no, mira, o sea, igual que todos los docentes no educan igual que todos los sanitarios no curan igual que todos los fontaneros no te hacen igual la misma chapuza, pues igual los políticos no son todos iguales, y por tanto no seamos tan simplistas en este mensaje. Aunque desgraciadamente es lo que se lleva, el mensaje simplista de 30 segundos, en lugar de una entrevista como esta, que me gusta, porque además me gusta hablar, me gusta explayarme y permite pues exponer otra serie de ideas que, bueno, pues esto no entran en un vídeo de 1 minuto y medio que te pueden entrar en las redes sociales. Pero bueno, también tenemos la ocasión de poder reflexionar colectivamente, que además lo que me interesa, y bueno, pues si podemos sacar algún fragmento de esto que pueda llegar a alguna gente, pues mejor que mejor. Bueno, es que la reflexión también es un poco para que podamos entender todos lo que significa, lo que ya hemos citado en esta entrevista varias veces, lo que es un verano, ¿no? Que dediques
tantas viviendas al alojamiento turístico. Claro, si de repente viene un montón de gente a Cantabria en los meses de julio y agosto, tienen que poder ir al médico si tienen una urgencia, pero también hay que abastecerles de agua, que los turistas que vienen aquí tienen que beber agua todos los días, ducharse todos los días, y eso también genera una tensión a la hora de darle un servicio a toda la ciudadanía. Y bueno, te quiero preguntar por un tema que ha sido actualidad estatal, pero que nos la podemos traer aquí, y son los incendios. Es decir, cómo tienes que tener tu territorio por si acaso en verano te pasa algo así. Es verdad que Cantabria no se ha visto tan afectada como Castilla, León, Galicia, Extremadura, pero se estaban quemando los picos de Europa también este verano, aunque no fuera un incendio enorme. Y claro, ¿cómo tenemos que hacer o si tenemos que aprovechar esa situación para revisar un poco cómo están todos los servicios públicos de una comunidad como la nuestra, ¿no? Claro, es que en la cuestión de los incendios, que por suerte no hemos tenido esas desgracias que han tenido otras comunidades, también porque la época de incendios en Cantabria, en la zona de Asturias, suelen ser en enero, febrero, vamos con otro calendario, pero la realidad es que lo que se puede observar una vez pasado todos estos incendios es que generalmente en aquellas comunidades donde se han producido, buena parte de los servicios de emergencias, en este caso de bomberos, están privatizadas. Y esto es linka con lo que he mencionado previamente de la necesidad de tener servicios públicos fuertes, de tener unos impuestos con los cuales sufragarlos y sostenerlos, pero además de tener clara que el servicio público para el que estamos aquí en política. Y hay cuestiones tan básicas como la educación, la sanidad, la propia seguridad del ser humano o el propio medio ambiente, que tanto nos da y que muchas veces consideramos una cuestión de segunda línea, tenemos que ser conscientes de que los servicios públicos tienen que estar durante todo el año. Y en materia de incendios ocurre algo, que se me permita el símil, como con la sanidad. Es decir, no basta solo con reforzar los hospitales donde ya acudimos en la segunda o tercera fase de nuestra enfermedad, es decir, cuando ya no nos va a tratar el especialista. Donde mejor se tienen que invertir los recursos es en la atención temprana. Es decir, en que tengamos una red importante de atención primaria que nos diagnostique en el primero de los momentos para que luego el poder salvar vidas sea una realidad todavía mayor. Y precisamente porque ese salvar vidas, que es el objetivo primordial de la salud, pero también en los incendios, luego además está demostrado que es mucho más eficiente en el plano económico. Es decir, tú cuanto antes detectas la enfermedad, antes la atiendes y los recursos se concentran antes en lugar de la última fase, que a lo mejor se destinan más. Pues ocurre lo mismo con los incendios. Si hacemos una buena política de prevención, si apostamos realmente por los pueblos y no solo de boquilla, vamos a trabajar para evitar la despoblación, pero luego estamos viendo que no se está haciendo absolutamente nada para conectar los pueblos con transporte público y seguimos continuamente dependiendo del vehículo privado, cuando no además invertimos dinero, ingentes millonadas en proyectos turísticos que en absoluto tienen que tener un arraigo con el espacio, y que además no valen absolutamente para nada, como ventanas en mitad de un monte para ver vete a saber qué, unos bancos gigantes y cosas parecidas. Pero es que además en materia de incendios tenemos que seguir apostando, insisto, por repoblar, pero tampoco nos vale el discurso de, bueno, pues entonces le doy 50.000 euros de subvención para poner toros en los pueblos, para evitar la despoblación. ¿Qué tipo de argumento es eso? Es que eso no te lo sostiene nadie. Porque en todo caso, ese dinero va a servir para hacer una corrida en un pueblo que te van un día, pero es que el resto de los 364 días del año no hay nadie. Es que no vale para nada. Y la política de prevención, en este caso de incendio, y me retomo a la pregunta que me has hecho, implica tener servicio público durante todo el año. ¿Que los incendios se apagan? ¿Cuándo? Cuando están, pero también previamente, cuando hacemos una política de prevención y de cuidado del monte. Y para ello, por supuesto, hay que tener como aliados al sector primario. Claro que sí. Ahora bien, también tenemos de ser conscientes de que existen muchas quemas en nuestros montes, que eso lo que implica es que estamos perdiendo masa forestal y hay veces que no se está haciendo de la mejor forma. Por eso yo creo que como Estado, ya no solo como comunidad, deberíamos tener una política
que nos homogeneice, al menos en una serie de medidas puntuales, y evidentemente luego adaptarlas a la realidad cotidiana, porque evidentemente no se produce igual un incendio en el norte de España que en Andalucía. Bueno, te quiero preguntar, empezando por una cuestión también estatal, pero que nos podemos traer hacia aquí, y es el ámbito laboral. La última gran noticia laboral a nivel estatal es que no se ha aprobado, ni siquiera se ha aprobado que se debata sobre la reducción de la jornada laboral de 40 a 37 horas y media. Y da la sensación, cuando ves a los trabajadores que tratan de movilizarse por sus derechos, que cuesta mucho que haya mucha gente que vaya junta. Si hemos visto, por ejemplo, el sector del metal en Cantabria, que cuando ha hecho falta ha salido a la calle mucha gente, porque es un sector que tiene muchísima gente trabajadora, pero parece que hace falta un poco más de ese pegamento social para que entendamos que si defendemos lo del de al lado, luego también el de al lado nos ayudará a defendernos, ¿no? Cuando nos toca a nosotros tener una situación difícil. ¿Cómo ves tú este engranaje laboral en Cantabria, que además se desliza en esa pendiente de que la industria poco a poco vaya a menos? Bueno, en el plano laboral, para empezar debemos de tener en cuenta el contexto en el que nos afecta diariamente en cualquier sector, y es que vivimos en una sociedad que nos invita continuamente a tomar decisiones de forma individualizada. No solo individualizadas, sino además egoístas. Es decir, preocuparse única y exclusivamente de lo que atañe a uno mismo. Con lo cual, eso ya, para empezar, te invita a que, bueno, pues si hay una cuestión que afecta a más personas, hombre, mucho tiene que tirar para que tú vayas, porque además muchas veces ese discurso del pobre contra el pobre, que nunca he entendido, es decir, no, yo es que, porque hay gente a la cual le molesta que al de al lado le suban 100 euros su salario, en lugar de pelear porque a ti también te lo suban, ¿sabes? Y hay veces que incluso se pide que al de al lado no se lo suban. Me parece un discurso que nunca he acabado de entender. Pero en todo caso, yo quiero poner en valor el trabajo de los sindicatos, que hoy por hoy son las entidades que mayor masa social tienen en nuestro país, sin lugar a dudas. Tienen millones de afiliados que realmente lo que hacen es dar una batalla constante, no solo cuando se produce la huelga, no solo cuando hay una movilización, sino también diariamente en sus centros de trabajo. Los delegados y delegadas en los centros de trabajo son vitales y por tanto hay que reconocer su trabajo. En todo este contexto, evidentemente, tenemos que ser conscientes de que bueno, hay que seguir dando la batalla. Es una pena que ni siquiera se haya podido debatir la rebaja salarial. No me cabe en la cabeza, yo creo que esta reflexión que voy a compartir, a lo mejor yo creo que puede ser compartida por buena parte de la población, no me cabe que personas con una flexibilidad horaria que ya nos gustaría a muchos, desde su escaño, tengan las narices de rechazar siquiera que se debata el que otras personas, millones de personas, 12 millones de personas en nuestro país, puedan siquiera salir media hora al día antes de su trabajo. No acabo de entenderlo. No acabo de entender por qué eso supondría algo negativo, no sé muy bien a qué. Me da la sensación de quienes votan en contra de esto, hago la misma reflexión del principio de la entrevista, si hubiese otro gobierno, a lo mejor no votaban en contra. Y creo que están poniendo encima de la mesa una cuestión más partidista, de a ver cuántas batallas perdidas del enemigo consigo, y enemigo político, que no me gusta hablar en estos términos, pero es así, o al menos así lo están verbalizando, más que el interés general. No me cabe en la cabeza que puedas negar a otra persona, a millones de personas, que no puedan salir media hora antes de su curro. Más que nada por dedicarlo a tiempo con su familia, a ocio, a rascarse la barriga si quieren en el sofá, pero no necesariamente estar esas 8 horas en el trabajo, que además en muchas ocasiones, en muchos convenios ya existen las 37 horas y media. Con lo cual sería ampliarlo a más gente. Evidentemente ya se habían puesto encima de la mesa que habría sectores a los cuales les resultaría más difícil, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas, y a los cuales iban a tener ese apoyo los primeros años.
no me cabe en la cabeza. Y no me cabe en la cabeza que sigamos manteniendo una jornada laboral como hace 40 años, como hace más incluso. Tampoco me cabe en la cabeza que se sigan presionando a los trabajadores y a las trabajadoras, porque es lo que ocurre en muchas empresas, para que hagan horas extra y que muchas veces no se contabilizan. Y me parece muy buena la opción que ha planteado inmediatamente después de caer esta posibilidad el Ministerio de Trabajo, de decir, no, pues es que las horas extra se van a contabilizar. Porque realmente lo que tiene que hacer el tejido empresarial, en este caso, que es el que está presionando, el tejido económico está presionando a, en este caso, Partido Popular, Vox y Junts, que fíjate tú cómo se han puesto de acuerdo. A lo mejor tienen más cosas en común de las que nos podíamos pensar. Realmente lo que tenemos que decirle al tejido empresarial y a estos sectores políticos, en beneficio de quién están ustedes representando, en beneficio de quién están ustedes trabajando. Porque si inmediatamente la respuesta que nos sale es en beneficio de unos poquitos, es que a lo mejor esos golpes en el pecho que te das de que yo represento a millones y millones de personas, pues será formalmente en el Congreso de los Diputados, pero realmente estás yendo en contra del interés de la mayoría, de gente que te ha votado. Evidentemente, a la hora de votar, luego hay muchos factores, hay una memoria muy frágil, como he comentado antes, que influye a la hora de meter una única papeleta, porque solo podemos meter una única papeleta cada vez que se vota. Bueno, hablando de capacidad de movilización, te voy a preguntar, esto ya no es un tema estatal, esto ya es un tema mundial, que bueno, es verdad que en España se ha reflejado mucho, pues gracias sobre todo a la Vuelta Ciclista a España, que es el tema Gaza, Palestina, lo que Israel está perpetrando allí desde hace ya prácticamente 2 años que se van a cumplir, desde que inició esta acción tan violenta y realmente, bueno, de tratar de incluso casi parece que eliminar por completo, ¿no? A la otra parte, aquí ya no es cómo me verbalizo o cómo actúo contra un enemigo, sino directamente cómo hago que desaparezca de la ecuación. Es verdad que el gobierno de España, bueno, parece que hace una semana o poco más ha descubierto la palabra genocidio y no para de decirla, por lo menos lo que es la parte socialista, la parte mayoritaria del gobierno central. ¿Tú crees que realmente servirá, junto con todos, es verdad, reconocimientos al menos de que debería haber un Estado palestino de Reino Unido, Australia, Canadá, Portugal, varios países ya lo están haciendo? ¿Cómo ves esta situación? Y si ves que este impulso de la Vuelta Ciclista a España nos puede llevar a que las calles se conviertan de verdad en un clamor que exija que esto termine de una vez por todas. Bueno, el reconocimiento simbólico de Palestina como Estado que están llevando a cabo distintos países es simbólico, sirve para empujar, pero en absoluto es suficiente. Es decir, aquí solo vamos a ver algún movimiento drástico que ojalá sea para poner fin al genocidio, que por otro lado, ¿cuánto cuesta llamar genocidio a un genocidio? No lo he entendido nunca. Al PSOE le ha costado bastante, pero es que todavía hay otros partidos que se siguen resistiendo. No lo entiendo. Genocidio es eliminar a todo un pueblo por el hecho de serlo. Y en este caso es lo que está haciendo el gobierno de Israel con Palestina. Y con en este caso fundamentalmente con los gazatíes. Como digo, lo simbólico tiene que trascender mucho más, ya que lo que hay que tocar es la pela, hay que tocar lo económico. Y por tanto nosotros saludamos las medidas que ha anunciado el presidente, pero creemos que hay que ir un poco más allá. Y ese un poco más allá es romper totalmente relaciones con el Estado de Israel de todo tipo, es decir, dejar de tener relación con Israel para que se empiecen a aplicar ya sanciones, que esa es otra de las medidas que no acabamos de entender por qué no tardamos ni una semana en que esto estuviera en el discurso cuando fue la invasión de Rusia sobre Ucrania, y todavía estamos 2 años después esperando que haya una mísera medida contra el gobierno de Israel. Con esta situación, yo creo que lo que hay que felicitar es a la población. Hacía mucho tiempo que no teníamos unas movilizaciones así. Y me alegro de que sean movilizaciones por una causa que nos incumbe a todos. Porque hoy es Palestina, pero estando como está el mundo, puede tocarle a cualquiera.
Me llama poderosamente la atención, antes mencionabas que ha costado un poquito al presidente, hace semana y media que además no lo repiten, y al igual que sí que he visto a la población española en general, pero la cántabra con la que he compartido distintas movilizaciones, concentraciones, mucha gente hemos estado en las calles, la Vuelta a España, que también en la acabada tuvo una presencia con banderas palestinas para decir no al genocidio de Israel sobre Gaza, sobre Palestina. Creo que también es importante señalar quién lleva 2 años estando con Palestina y quién se está sumando ahora, porque la presión de la sociedad le ha posicionado ahí. Y lo digo porque yo sí que he visto a mucha gente, base en este caso del Partido Socialista, militantes, en las concentraciones, pero nunca veía dirigentes de Cantabria. Y desde el anuncio del presidente ahora los veo. Bienvenidos sean, que aparezcan. Pero hombre, un poco de pudor. No acaparar todas las fotos, que queda feo. Que la gente para esto sí que tiene memoria. Y a lo mejor un poco de empatía. Ya no con la cuestión de los derechos humanos, que no la dudo. Que no dudo incluso que siempre la han tenido, pero quizá había que haberse movido antes. Que llevamos 2 años, 2 años en los cuales ya van más de 65.000 personas asesinadas en Palestina y bueno, bienvenido sea que aunque lleguemos tarde, pero hay que seguir presionando y por supuesto el dejarse de debates de si es genocidio o no, es un genocidio y ya está. O sea, yo es que no entro más en ese debate. Lo que el debate que tiene que venir es cuáles son las siguientes medidas que vamos a poner encima de la mesa. Como país, España, pero también presionar a la Unión Europea, porque la Unión Europea está teniendo una posición timorata y ya está bien. Si Europa quiere ser algo, quiere tener algún tipo de peso, de influencia en el mundo, tiene que tener su propia autonomía y tiene que poner su propio discurso encima de la mesa. Y eso implica que hay que romper relaciones con Israel. Y por supuesto que tienen que dejar que Israel no debería participar en Eurovisión y en ninguna competición deportiva. Y por supuesto que deberíamos ser muchísimo más ambiciosos a la hora de poner medidas encima de la mesa. No solo con Rusia, porque resulta que es en este caso en el que imaginario colectivo nos han puesto como malo, pero resulta que Israel nos ha costado 2 años darnos cuenta de lo que está haciendo. Basta ya, hombre. Bueno, encaramos el final de la entrevista para irme a todo lo contrario, de un movimiento que puede acabar siendo verdaderamente global por exigir que se acabe una situación como la de Gaza. Pues voy a entrar por la puerta que me has abierto varias veces durante la entrevista y hablemos de Río Tuerto. Tu situación es un poco peculiar, Israel, porque tú lideras Izquierda Unida a nivel comunidad autónoma, a nivel Cantabria, pero eres concejal de tu municipio no por Izquierda Unida, sino por, digamos, un colectivo vecinal que decidió presentarse a las municipales en 2023 que se llama Por Río Tuerto. Y resulta que no desde el principio de la legislatura, pero ahora sí, digamos que formas parte del gobierno del municipio. Claro, aquí a veces puede ser un poco difícil de entender que en un municipio donde el PSOE no tiene representación y por Río Tuerto sí, con quien tienes que entenderte es con el Partido Popular o con el PRC para sacar adelante las cosas, porque digamos que eres el concejal que desempata, ¿no? Si hay una votación, son 4 y 4 y tú el que puede inclinar la balanza de un lado para otro. ¿Cómo va esto de que ahora formes parte del gobierno de tu municipio? Bueno, pues efectivamente desde el primer año estábamos en la oposición porque no hubo ningún acuerdo entre ninguna de las fuerzas y bueno, pues fue a raíz de precisamente el sacar adelante los primeros presupuestos de la legislatura, bueno, pues que a los que ahora son socios de gobierno se dieron cuenta de que necesitaban 5 votos en lugar de 4 que tenían. Con lo cual se abrió la oportunidad de, bueno, pues llegar a acuerdos que no solo incorporaban el hecho de que yo formase parte del gobierno del municipio y además ostentar 6 concejalías, con lo que eso conlleva de tiempo, trabajo. Recordemos que yo además trabajo fuera de la política como profesor en la universidad, con lo cual es tiempo que ponemos en muchas ocasiones y que quiero poner en valor no solo el mío, sino del resto de la corporación y del resto de los 8.000 municipios que hay en España, que la mayor parte de la gente que se dedica a esto lo hace por voluntad y por amor fundamentalmente a su municipio.
Y en este caso, bueno, pues formo parte del equipo de gobierno y estamos sacando cuestiones adelante. Además, lo hacemos, y digo lo hacemos, aunque solo sea yo concejal del grupo municipal al que represento, porque evidentemente hay un debate previo en las posiciones que tomamos, precisamente en los debates, en los plenos, pero también en las medidas que sacamos adelante, medidas que además nacen de nuestro programa, pura y llanamente. Y digo que hay mucho trabajo detrás y lo ponemos encima de la mesa y yo creo que encima ya se está viendo. Es decir, yo creo que hoy pocas personas les costará saber que en Río Tuerto se están haciendo cosas. Y eso es así. Desde muy diversos ámbitos, desde la propia Universidad de la Calle, que desde el eje participativo estamos llevando actividades de carácter ambiental, cultural, formativo, informativo, todas las semanas, con la idea de hacer protagonista a la propia vecindad, recuperar esos lazos, pero también la propia Objetoteca, que tiene ese vínculo de tener una biblioteca de cosas, es decir, de herramientas que puedan prestarse entre vecinos. Ahora hemos empezado con los mercados de segunda mano, que el primero ha sido este domingo, y además es que la gente se veía que tenía ganas y que había participación, incluso ya para el siguiente vamos a tener más gente participando. Y después una cosa fundamental que a mí que creo que debemos llevar a cabo en los municipios. Los municipios, a pesar de que seamos más grandes, más pequeños, tenemos muchas competencias, muchas. Y aprovecho también para reclamar más financiación, no solo de ese discurso que hay, que continuamente estamos hablando de financiación autonómica. Nunca se traduce en nada, pero financiación autonómica, estar continuamente en el debate. ¿Cuándo vamos a hablar de la financiación local? De todas las competencias que tenemos, nos ponen cada vez más competencias, pero no están llegando más recursos. Sí, nos están llegando, pero a lo mejor no son suficientes. O a lo mejor no tenemos el personal suficiente. A ver cuándo derogamos ya la ley de Montoro, de la sostenibilidad, para poder contratar a más personal que nos pueda sacar adelante la tarea. Yo creo que desde el gobierno de Río Tuerto, ahora que hemos pasado la mitad de la legislatura, este pequeño año que llevo como concejal de gobierno, creo que están saliendo cosas adelante, que además estamos posicionando a Río Tuerto como un municipio en el cual ocurren cosas y además ocurren cosas positivas. La feria del voluntariado, que ya vamos a ir con la segunda edición, la feria de adopción, que haremos en febrero también, la segunda edición. Hemos empezado a dinamizar la actividad económica con mercados, periódicos, no solo los de segunda mano que hemos empezado ahora, sino mercados de agroalimentarios que estamos haciendo en época estival. Y también una cuestión de tratar de que nuestra normativa local, que somos un municipio pequeño, también se adapte a las nuevas realidades. Ahora nos toca avanzar con la tasa de residuos, como todos los ayuntamientos, pero previamente hemos adaptado el IBI, que llevaba, si no recuerdo mal, 8 años sin tocar. El reglamento, por ejemplo, de entrada a la piscina, ahora cualquier persona de cualquier sitio puede entrar a la piscina en igualdad de condiciones que una persona que vive en nuestro municipio. Es decir, que nuestra postura es de el tiempo que estamos en esta ventana de oportunidad que estamos gobernando, tratar de darle la vuelta al calcetín y poner encima de la mesa herramientas y sobre todo enraizar cambios lo más profundos posible para que pervivan en el tiempo. Y realmente creo que eso debe ser la función de cualquier persona o partido que se presente a unas elecciones, y además hacerlo, en este caso, que me parece fundamental, y así nace por el Grupo Municipal por Río Tuerto, de la participación vecinal, del empuje vecinal, de hacer partícipe a la gente de qué es lo que quiere para su municipio, y evidentemente desde un tono que yo me he presentado por esta candidatura vecinal, pero todo el mundo en el pueblo sabe quién soy, que soy del pueblo de toda la vida y sabe todo el mundo quién soy, que soy el coordinador de Izquierda Unida de Cantabria, y por supuesto íbamos a tener un programa progresista. Hemos sido la única oferta progresista. De hecho, tal es así que efectivamente en tu exposición decías, efectivamente el PSOE ya no está representado. Estaba representado y hemos pasado nosotros al PSOE, y ahora es por Río Tuerto quien está presente. Con lo cual, bueno, pues seguiremos trabajando en ello. La verdad es que con mucho tiempo, mucho trabajo, a costa en muchas ocasiones de poder dedicarlo a quizá descansar, pero con las ideas profundamente claras, con un gran convencimiento, además con
con lo que creo que no sé si se traducirá electoralmente una respuesta social muy importante, es decir, la gente está valorando que haya iniciativa nueva, que haya oportunidad nueva de incluso de proponer, que es otra de las cuestiones que muchas veces estaba pendiente, el que las propuestas, por ejemplo, los mercados de segunda mano que he mencionado antes, nacen de la propuesta vecinal. Ha sido una propuesta que al final hemos dado cauce a través del ayuntamiento y creo que es fundamental. Es la administración más cercana, con lo cual debemos ser conscientes de que al final el vecino, la vecina, va a acudir al municipio, aunque no sea competencia suya, lo primero que va a hacer es preguntar en el ayuntamiento. Y por tanto tenemos que ser accesibles, tenemos que ser cercanos. Y bueno, la suerte es que en un municipio pequeño, en un pueblo de 1.700 habitantes, pues mal que bien nos conocemos todos, con lo cual casi yo creo que mi teléfono ya lo debe tener todo el mundo y si no, necesita hacer una llamada para conseguirlo. O sea que ahí seguiremos trabajando. Si quieres lo sobreimpresionamos en pantalla el número de teléfono para que todo el mundo pueda preguntar. Y es verdad que, bueno, está claro que la administración local quizá debería de ser la puerta para que la ciudadanía se sintiese un poco, o sea, como decir, mejor representada, ¿no? Como decir, esta puerta debería de estar siempre abierta para saber que si hay un pleno en el ayuntamiento puedo asistir a él, para enterarme de lo que pasa, o que se retransmita online, que eso ya pasa en municipios para que la gente lo vea y se entere de lo que pasa en su municipio, pero también que sea esa puerta para intentar hacer ver que la distancia entre la ciudadanía y los representantes no debería de ser tan grande como al menos parece o muchos se encargan de visibilizar, ¿no? Es que además esa distancia, se suele decir que pueblo grande, pueblo pequeño, infierno grande. Uh-huh. Porque es cierto que aquí, como en la casa de Gran Hermano, se magnifica todo. Es decir, te conoces y precisamente porque te conoces, el sacar adelante determinadas políticas pues puede afectar a tu vecino, al que te encuentras todo el día en la calle, en la carnicería, en la bolera, etcétera. Pero también es cierto, o al menos así yo lo practico, que te da la oportunidad de conversar. Una conversación que a lo mejor en otras instancias, a nivel de diputado o diputada, por ejemplo, pues no tienes esa oportunidad de conversar tan a diario o con tanto sosiego como podríamos hacerlo, como estamos haciendo ahora, como podríamos hacerlo tomándonos una caña con la gente y demás. Entonces, te da esa oportunidad y yo sí que defiendo, porque hay quien no lo practica, es ser claro con la gente, ser transparente. Nosotros, desde nuestro grupo municipal, desde el primer momento publicamos todas las actas de los plenos, nunca antes de hacía. Y las publicamos en abierto, en nuestras redes sociales. Y anunciamos que hay pleno, y anunciamos cuáles son nuestras propuestas, y además anunciamos después cuáles son nuestras posturas para que la gente que no acude al pleno, que ha empezado a acudir más gente al pleno, antes no acudía nadie, y en algunas ocasiones se ha llenado el aforo del pleno precisamente porque informamos y porque llevamos al pleno cuestiones que interesan. Pero yo sí que defiendo el que hay veces que hay que decir que no. Es decir, te puede alguien plantear una cosa y que tu respuesta sea no. Y no podemos tener miedo a decir que no. Es decir, si es no, y puede ser un no por diversos motivos. Puede ser un no por una cuestión técnica, puede ser un no por una cuestión legal, pero también puede ser un no por una cuestión ideológica. Una caricatura que pongo, que me digan, pues a mí me gustaría, no sé, el pintar todas las casas amarillas. Bueno, pues, a mí me parece que no. Y como creo que no, y doy una serie de argumentos de por qué no me parece que hay que pintar esas casas amarillas. Es decir, creo que precisamente el tú a tú nos tiene que servir para ser honestos, igual que debatimos o que charlamos en una sobremesa, cuando estamos tomando algo en el bar, cuando estamos dando un paseo. Me parece que deberíamos hacer eso. ¿Te cuesta decir que no a veces? Pero es que en muchas ocasiones, cuando la gente está involucrada y quiere aportar al municipio, la mayor parte de las veces se dice que sí. Porque a mí cada vez que me han venido a proponer una idea y este mismo domingo me han propuesto una idea, oye, ¿qué te parece
que hablemos sobre cambio climático con una serie de fotografías, perfecto. Para el próximo trimestre lo trabajamos. Si alguien quiere aportar a su propio municipio desde su propia experiencia, de sus propias ideas, ¿por qué no hacerlo? Y así está surgiendo, bueno, pues todo este movimiento, vamos a llamarlo, no sé si se tiene que llamar así, de gente que se involucra, que participa en el municipio y además que creo que está teniendo un alcance que trasciende nuestras fronteras administrativas en cuanto a Río Tuerto, sino que está llegando a mucha más gente que se está acercando y que está viendo que, bueno, pues que como municipio pequeño también podemos hacer cosas como si fuésemos uno grande. Pues yo creo que podemos dejarlo aquí, que llevamos un buen rato de charla y no es que no se hayan quedado temas en el tintero, que se han quedado, por ejemplo, no hemos hablado del lobo, por poner un ejemplo, porque hay muchísimas cosas que hablar de Cantabria, así que imagino que tendremos que hacer una continuación en algún momento de esta entrevista para hablar otras cosas con Israel Rosalmón, que es concejal de Río Tuerto y ha quedado claro que lo lleva bien adentro como una tarea que hacer, y el coordinador de Izquierda Unida de Cantabria, que bueno, esperemos que esto se lo podemos desear a cualquiera, estudiantes, docentes, trabajadores, población en general, que el curso no se haga muy pesado y que se pueda soportar la carga. Y por supuesto, Israel, muchas gracias por atender la llamada del Faradio. Pues muchas gracias a El Faradio y por supuesto buen curso también para vosotros como medio, que sois muy necesarios. Pues muchas gracias, un abrazo.